Ok, los cambios de fase son importantes. Básicamente vamos a agregar vocabulario primero. Tenemos las tres fases de estados físicos, el sólido, el líquido y gas. Y si tenemos las condiciones correctas de temperatura y presión, podemos cambiar de una fase directamente a otra fase. Por ejemplo, cuando tenemos un sólido y se derrite a un líquido, este se llama fusión. Por lo tanto, la temperatura en que esa transición pasa se llama punto de fusión. ¿Okay? Técnicamente, también se puede llamarlo punto de congelación. ¿Por qué? De convertir el líquido al sólido para congelarlo, este va a ocurrir a la misma temperatura. ¿Okay? Para pasar de líquido a gas tenemos vaporización, es lógico, y para pasar de gas a líquido tenemos condensación. ¿Okay? También tenemos la habilidad de pasar un sólido directamente a un gas, y este se llama sublimación. Cuando un gas pasa directamente a un sólido, este se llama deposición. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a formar sublimación? Ustedes han visto ejemplos de sublimación en su vida diaria. Cuando se abre el congelador y se ve el humo, el vapor de agua saliendo de su congelador, es porque el congelador tiene hielo o se abre un recipiente de helado. Si es muy frío, se abre y se nota como un vapor. Esta es sublimación. Es porque el sólido de hielo de un golpe entró, salió del congelador y entró la cocina donde la temperatura es mucho más alta. Entonces, rápidamente el sólido pasa al gas. Sí, también se puede llamar la transición de gas a sólido como sublimación inversa, que es un nombre súper obvio, porque si una dirección es sublimación, la dirección opuesta debe ser sublimación inversa. Pero el vocabulario que utilizan en este texto y que yo pienso que es más común es deposición. Uh-huh. Buena pregunta. Entonces, tenemos ese diagrama. Vamos a notar que en el eje Y tenemos la energía del sistema. La energía del sistema aumenta cuando pasamos de un sólido a un líquido a un gas. Y esta energía podemos comprender como el movimiento de las partículas. ¿Ok? Entonces, aquí abajo, con baja energía, partículas solo vibran. Y esta es una característica de un sólido. ¿Ok? Cuando aumentamos la energía del sistema, las partículas van a mover más rápidamente. Entonces, en alta energía del sistema, las partículas mueven rápidamente. Y esa es una característica del gas. Y podemos imaginar que el líquido es entre el gas y el sólido. Podemos notar que el líquido es más parecido al sólido que el gas. ¿Ok? Es más parecido también en términos de entropía. Entonces, energía del sistema, este corresponde, hay muchas formas de medir energía. Ustedes van a ver después en otros capítulos que tenemos entalpía, que es una medida de calor, que tenemos energía libre de Gibbs, que es una medida de la capacidad de realizar trabajo, entre otras definiciones. Entonces, también lo que voy a anotar aquí para recordarles de lo que habíamos visto en otro capítulo
que la energía del sistema aumenta y también la entropía. ¿Qué es entropía? Es desorden. Okay. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención aquí es que los líquidos de la misma sustancia, entonces líquido aquí, tiene energía y entropía más parecida o más similar a sólido que al gas. Okay. Y es porque literalmente es la distancia entre sólido y líquido es menor que la distancia entre líquido y gas en unidades de energía del sistema y también en unidades de entropía. Y les recuerdo que entropía tiene el símbolo S. Ok, tenemos otro gráfico aquí. Vamos a agregar calor, ok, y vamos a medir la temperatura que resulta. Empezamos con el hielo a menos 25 Celsius. Cuando agregamos calor, la temperatura del hielo aumenta, 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 hasta que llegamos a cero, el punto de fusión del hielo. Aquí podemos notar que agregamos calor, pero la temperatura no cambia. ¿Okay? Entonces, en el punto de fusión y aquí, en el punto de vaporización, bueno, voy a escribir un momento. Entonces, agregamos calor al hielo y con más calor tenemos mayor temperatura. En el punto de fusión, más calor no cambia la temperatura hasta que todo el hielo se ha convertido en agua líquida. Cuando tenemos 100% agua líquida, la temperatura aumenta otra vez con la adición de más y más calor. Entonces aumentamos la temperatura del agua, aumentamos la temperatura de agua hasta que llegamos al punto de fusión. El punto de fusión, aquí podemos agregar calor, agregamos calor, pero la temperatura no está variando. Lo que tenemos es que el agua líquida está convirtiéndose en vapor de agua. Entonces, aquí tenemos un equilibrio entre el líquido y el gas. Hasta que cada molécula de agua se ha vaporizado, podemos al final aumentar la temperatura con la adición de más calor. ¿Okay? Entonces, en las transiciones de sólido a líquido y de líquido a gas, el calor está utilizado para romper fuerzas intermoleculares. ¿Okay? Por lo tanto, puede ser por lo tanto, ¿está bien? Por lo tanto, la temperatura, voy a utilizar T para temperatura, es constante. Okay.
en esas transiciones aquí. Vamos a notar, qué interesante, cuesta mucho más energía, mucho más calor. Hay que agregar mucho más calor al líquido para convertirlo en gas que al sólido para convertirlo al líquido. Entonces, cuando pasamos de sólido a líquido, se rompen algunas fuerzas intermoleculares. Para pasar de líquido a gas, se rompe todas las fuerzas intermoleculares. ¿Okay? Por lo tanto, hay que agregar mucho más calor a esa transición que el otro. ¿Okay? Esta característica que en las transiciones, voy a ponerlo aquí. Voy a cambiar un color. Esta parte aquí es siempre. Cuando vamos al punto de fusión de cualquier sustancia, tenemos un equilibrio entre el sólido y el líquido. Y todo el calor agregado está utilizado para romper algunas fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, la temperatura es constante con todas las sustancias. Cuando tenemos cada partícula ya es un líquido, la temperatura aumenta de nuevo hasta que llegamos al punto de vaporización o ebullición. Aquí, otra vez, vamos a formar un equilibrio entre el líquido y el vapor, el gas de cualquier sustancia, y el calor agregado está utilizado para romper todas las fuerzas intermoleculares, todas las fuerzas. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que agregar mucho más calor aquí que en el punto de fusión. Eventualmente, todas las partículas de líquido están separados para formar un gas y ya la temperatura aumenta de nuevo. ¿Ok? Entonces, para no confundirnos, voy a poner ese en otro color que no he utilizado todavía. Naranja. Okay. Listo. ¿Más preguntas para esta diapositiva? Entonces, todo ese material, esa es la verdad para todas las sustancias, no solo el agua. ¿Ok? En todas las sustancias tenemos cambios de fase entre sólido, líquido y gas. Con este vocabulario, el cambio de sólido a líquido gas va a aumentar la energía del sistema y la entropía del sistema. Siempre el líquido tiene su energía y entropía más parecido, mayor, pero más cerca al sólido que el gas.
el gas siempre tiene mucho más energía, mucho más entropía. Y es porque el gas hay que romper todas las fuerzas intermoleculares, por lo tanto el gas tiene mucho más energía y el gas mueve mucho más rápidamente, por lo tanto tiene mucho mayor entropía, ¿ok? Que lo demás.